sistema electoral propiamente. Hoy vamos a trabajar con las características del sistema electoral y bueno, nos va a faltar tiempo para ver un montón de detalles que son importantes, pero vamos a enfocarnos en por lo menos cubrir los aspectos que son realmente fundamentales para el sistema electoral. Entonces, una de las ideas muy importantes es que el sistema electoral forma parte del sistema político y es un componente fundamental del sistema político. Ya comentamos ayer que su función principal es la de servir para la distribución del poder político. Por lo tanto, todo lo que pasa en el sistema político está relacionado con el sistema electoral. Máxime si estamos en un contexto democrático donde también mencionamos que era muy importante que hubiera competencia real entre los diferentes participantes y que hubiera un sistema de amplias libertades para que todos estuvieran seguros de que podrían cumplir sus funciones sin interferencia. Decimos que la estructura del sistema electoral es el resultado de acuerdos entre los actores políticos de la sociedad. Eso lo mencionábamos ayer también, porque hay que tomar muchas decisiones con respecto a mecanismos que se van a aplicar y que si se deciden unos o si se deciden otros, eso puede afectar a unos sectores y favorecer a otros, y ya lo vamos a ver. También decíamos ayer, recordar en este momento, que no hay un sistema mejor que otro. Ya en las últimas décadas los investigadores han sacado esa conclusión y prácticamente no hay nadie que esté insistiendo en estos momentos en que se debe establecer un sistema de un tipo o de otro tipo. Los componentes del sistema electoral se tienen que adaptar a las necesidades de la sociedad y eso es lo que tienen que tener como objetivo principal los diseñadores, los líderes políticos. Vamos a la siguiente lámina. Esa era ahí quedamos ayer con nuestras ideas sobre el sistema electoral. Entonces vamos a empezar ahora a ver cuáles son los componentes de este sistema electoral. En general hay 3 factores que son los fundamentales para estructurar, para darle forma al sistema electoral y para poder ejercer el sufragio en condiciones democráticas. Esos elementos que van a caracterizar el funcionamiento del sistema se llaman, como están viendo allí, el principio de representación que se va a adoptar, la fórmula electoral para definir quién gana el cargo, o sea, una vez que se ejerció el sufragio, una vez que se realizó el escrutinio y se tienen los resultados de cuántos votos corresponden a cada candidato, hay que tener una fórmula para decidir, unas reglas para decidir a quién le corresponde el cargo. Y en tercer lugar, el tamaño de las circunscripciones. El tamaño de las circunscripciones tiene que ver con la cantidad de cargos que involucran. Una circunscripción pequeña es de un solo cargo, mediana entre 3 a 5 cargos, una circunscripción grande tiene más de 10 cargos. ¿Okay? Entonces, el tamaño de las circunscripciones es también un elemento muy importante a tomar en cuenta. Vamos a la siguiente lámina. Hay otros factores que también se consideran componentes del sistema electoral, pero que tienen una menor influencia y por eso pues no los vamos a mirar aquí porque no nos va a dar tiempo, pero están mencionados en las lecturas que ustedes tienen. Entre ellos, por ejemplo, se los menciono para que lo conozcan, el tamaño de la Cámara, por ejemplo. Una Cámara de Diputados muy pequeña
digamos que no favorece la proporcionalidad en el sistema, no da facilidades para que haya representación de todas las fuerzas políticas. Entonces el tamaño de la Cámara de Representantes es importante y guarden eso por ahí para que lo tengan pendiente y observen en el caso de Venezuela que el tamaño de la Cámara de Representantes ha sido modificado varias veces en los últimos 20 años. Es decir, la cantidad de diputados y de senadores. Primero que eliminamos y las dos cámaras que había antes y ahora tenemos una sola cámara, pero además el número de representantes en la cámara también se ha modificado. Entonces, el tamaño de la cámara es un componente también del sistema electoral, pero es de menor impacto o es digamos, tiene un impacto asociado a los otros tres que ya vamos a estar viendo y por eso no lo vamos a incluir para analizarlo en este tiempo que podemos compartir. Vamos ahora a ver entonces cada uno de esos componentes para comprender en qué consiste. El principio de representación a adoptar. Básicamente existe el principio de representación por mayoría, el principio de representación proporcional y alguna combinación entre ellos. Las combinaciones son muy diversas y por eso decimos alguna, porque hay varias formas de hacer combinaciones entre ambos principios. En general, el principio de mayoría, como su nombre lo dice, es un principio que está fundado en la idea de que el sistema político necesita estabilidad. Y ese es el valor fundamental. Por eso notamos allí que se valora la estabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema está diseñado para empujar, vamos a decirlo así, a que los resultados otorguen los cargos a la misma fuerza política. Es decir, que no importa que se vean las distintas fuerzas políticas, cuantas menos, mejor, porque lo que importa es la estabilidad. El sistema de representación proporcional, en cambio, valora la diversidad y entonces lo que más interesa es que se vea la representación de las múltiples fuerzas políticas que se encuentran en ese sistema político. Las combinaciones entre ellos son muy complicadas y a veces se dan para distintos niveles geográficos según el tipo de organización político-administrativa que tenga el país. Y entonces no vamos a entrar tampoco mucho en ese detalle. En las lecturas que tienen, en los manuales, tanto el del IDEA como el de observación electoral, pueden encontrar muchos ejemplos de estas combinaciones. Los principios de representación entonces son muy importantes, constituyen una de las decisiones básicas, o sea, ¿por dónde arrancamos el diseño del sistema electoral? Por aquí. O sea, tenemos que saber si nuestra sociedad valora mucho la estabilidad y no le importa que haya la representación de diversas fuerzas políticas, o bien porque la sociedad es bastante homogénea, o bien porque la correlación de fuerzas facilita que alguna de ellas, digamos, tenga mayor capacidad de obtener la mayoría de los cargos. Por lo tanto, el sistema de mayoría le va a dar la posibilidad de tener todos los cargos. El sistema proporcional, en cambio, digamos que es más adaptado para sociedades con una mayor heterogeneidad, es decir, donde funcionan, interactúan muchos grupos y todos los grupos tienen digamos, un nivel de poder relativamente equivalente, o sea, no hay demasiada diferencia entre ellos y entonces se reconocen y se consideran en la posibilidad y en la necesidad de que puedan tener todos participación, de que puedan acceder a los cargos.
de que tengan la oportunidad de acceder a los cargos. En ese caso, digamos que la estabilidad no es una preocupación fundamental porque se trabaja más desde la perspectiva de la negociación y de los acuerdos. Los representantes entonces pueden resultar electos y se les puede otorgar el cargo en función del principio que sustenta el sistema electoral. Esos principios le dan el nombre al sistema. Los que usan el principio de mayoría como lo principal, el sustento principal, pues se llaman sistemas mayoritarios. Los que usan algún criterio proporcional, porque también hay varios, pero cualquiera de ellos, entonces se llaman sistemas proporcionales o de representación proporcional. Y los que usan alguna combinación de los dos, pues se llaman sistemas mixtos. Podemos ir a la siguiente lámina. Mientras tanto, si ustedes consideran que quieren hacer alguna pregunta mientras yo hablo, pues por favor háganlo saber. Podemos ir a la siguiente lámina entonces. Buenas tardes, profe. Hola, José Ernesto, buenas tardes. Aquí en cuando habla de mayoría y en la representación, quiere decir que esto se refiere a cómo se elige a, al- a la persona, o sea, que si se elige por mayoría o por los otros sistemas. Exactamente, sí. ¿Cómo resulta electo, pues? ¿Cómo resulta electo? Ok. Sí. Ya la está en pantalla, profe. ¿Perdón? La fórmula que ya la lámina siguiente está en pantalla. Ah, bien, ya la veo. Ahí está. Sí, es que debe haber algún tipo de retraso, pero bien, aquí vamos, ya la veo. El segundo componente que identificamos es la fórmula para definir quién gana. Entonces, ya dijimos que podía ser que vamos a repartir los cargos en función de un criterio de mayoría o en función de un criterio proporcional. Entonces, la regla para decidir a quién le doy el cargo depende de ese principio. Si estamos en mayoría, pues puedo definir que se va a llevar el cargo el que tenga un voto más, o sea, una mayoría súper sencilla. Entre todos los candidatos, el que tenga un voto más, a ese le doy el cargo. Puede ser que esté pidiendo que tenga una mayoría más amplia y que no sea solamente la diferencia de un voto, sino que le voy a dar el cargo al candidato que tenga una mayoría por encima de la suma de los otros candidatos, por ejemplo. Ese es el caso de cuando se pide que haya doble vuelta, que se pide que el candidato que vaya a obtener el cargo muestre que tiene el apoyo de los votantes en una cantidad que es mayor que la que suman sus oponentes. Puede ser que le pidan mayoría absoluta, en fin. O puede ser que definamos que le damos el cargo a aquel candidato que tiene un nivel de votos equivalente a un cociente electoral previamente determinado. Ese es el caso del criterio proporcional. O sea, cuando el sistema es proporcional, entonces tiene que haber un cociente electoral, una cantidad de votos que es la que tienen que cubrir los candidatos, y los que cubren esa cantidad de votos son los que obtienen los cargos. En el sistema proporcional, como están escuchando, pues siempre tiene que haber varios cargos. Si tenemos un solo cargo, pues no tiene sentido hablar de criterio proporcional. Sí me logro explicar. Es como quien llegue primero, cumpla primero la tasa requerida, gana el cargo. Sí, sí.
pero tenemos varios cargos a repartir. Por eso tenemos que Ok, hacer un cociente ok. entre, o sea, la cantidad de cargos que voy a repartir, la cantidad de votos que voy a tener para repartir entre esos cargos. O sea, podría usarse como ejemplo, no sé, la elección de un consejo legislativo municipal y tengo 5 cargos de concejales y los que cumplan las primeras tasas que pide el sistema electoral se ganan los cargos. ¿Sería algo así? Exactamente, sí, sí. Entonces, esos 5 cargos, ¿a quién se los voy a dar? Pues se los voy a dar en orden de aparición a los que tienen la cantidad de votos que superan el cociente electoral establecido. Cuando tenemos un cargo único, como es el caso del presidente de la República o como es el caso de un gobernador o de un alcalde, que es un solo cargo, como les decía, en ese caso, pues no vamos a hablar de un criterio proporcional, porque es un solo cargo que vamos a asignar. De manera que ese solo cargo sí utiliza un criterio de mayoría. Puede ser mayoría simple, puede ser mayoría absoluta, puede ser con una sola vuelta, puede ser con doble vuelta, en fin. Por lo general, los que utilizan los criterios proporcionales son los cargos para cuerpos colegiados, para diputados, concejales, asambleas legislativas, en fin. ¿Ok? Esos cargos, cuando tengo varios cargos, también los podría asignar por mayoría si hago circunscripciones uninominales. Eso lo vamos a ver a continuación. Pero si hago circunscripciones de varios cargos, entonces puedo aplicar el criterio proporcional. Profe, en las elecciones de consejos legislativos municipales están los que son los concejales de voto lista, que esos no aplica esta regla proporcional, porque entiendo que básicamente si van 2 planchas de los bandos distintos, automáticamente el que está en la lista queda, y la lucha más que todo se da con los otros diputados. Pero no es automáticamente. Cuando hay una lista, cuando hay una lista de candidatos, igualmente hay que tener el criterio para definir de la lista quiénes van a entrar, porque si tienes que repartir 7 cargos, tienes 2 partidos, cada uno tiene 7 candidatos para esos 7 cargos. Entonces, ¿en qué orden le vas a dar los cargos? ¿Ves? Eso se los vas a dar en función de un criterio proporcional que tienes que haber definido previamente. A menos que eso también lo hemos visto en cambios que se han establecido en Venezuela, a menos que definas, no, de los 7 cargos, yo voy a entregar 3 uninominales y 3 por representación proporcional. Entonces, para los uninominales, tienes que hacer circunscripciones uninominales, o sea, de un solo cargo. Ya vamos a ver eso un poco con más detalle en el siguiente aspecto. Pero en todo caso, la proporcionalidad como criterio requiere que tengamos varios cargos a repartir. Con un solo cargo no hay proporcionalidad. ¿Sí me logro explicar? Sí, profe. Bueno, vamos a la siguiente lámina. Este es un tema que no es fácil, que es complejo, que es profundo y bueno, tenemos que adaptarnos al poquito tiempo que tenemos para Sí, poder, aunque sea, justamente verlo. iba a hacer ese comentario. Sí. Adelante, vemos la siguiente lámina. En pantalla, profe. Está en No eso. sé, yo no lo veo todavía, pero el siguiente componente es el de las circunscripciones electorales, ¿no? Ahí está, profesor. En la lámina 7. Sí, yo no la veo. Pues esperemos que el video lo permita.
Ok, entonces el tamaño, ahora sí la veo. Ok. El tamaño de las circunscripciones es el tercer componente fundamental del sistema electoral. Tiene relación, por supuesto, con los otros dos y es muy importante. En los sistemas mayoritarios, las circunscripciones tienen que ser pequeñas, es decir, de carácter uninominal. En los sistemas proporcionales es necesario tener circunscripciones más grandes, porque si no, si las circunscripciones son pequeñas, no funciona la proporcionalidad. O sea, de todas maneras, el que tiene unos cuantos votos más se lleva todos los cargos y los demás se quedan sin nada, de manera que son votos que, entre comillas, se pierden. Que ese es el, digamos, en lenguaje popular, eso es lo que ocurre en el sistema de mayoría. El problema fundamental del sistema de mayoría es que el que saca un voto más, o 10 votos más, o lo que haya establecido, pero el que tiene algunos votos más se lleva todos los cargos y todos los demás no pueden aspirar a ningún cargo, o sea, son unos votos que se diluyen, que se pierden. Los votantes de todas esas agrupaciones que no obtuvieron ningún cargo se quedan sin representación. Me pueden decir que el que resulta electo es electo para todos y que va a ejercer su función para todos, pero la realidad es que él obtuvo el cargo, digamos, en la plataforma de una organización política. Por lo tanto, las otras organizaciones políticas pues están en segundo término en sus prioridades, o sea, eso nadie lo puede dudar. Entonces, el sistema mayoritario tiene esa característica. El sistema de representación proporcional, en cambio, se preocupa para que todos los votos tengan la oportunidad de verse materializados en un cargo, a menos que no le alcancen. O sea, por eso se define un cociente electoral que es una cantidad de votos, pero el que no tiene ni siquiera esa cantidad de votos, bueno, no puede acceder a ningún cargo. Pero el que tiene esa cantidad de votos puede aspirar a tener algún cargo. Y eso no ocurre en el sistema de mayoría. Ahora, en un sistema proporcional con circunscripciones muy pequeñas, funciona igual que si fuera un sistema de mayoría. Los que tienen un poco más de votos se llevan todos los cargos. Y por eso es importante entonces, digamos que estar consciente de esto, saber que esos son unos resultados de los modelos y de la aplicación de los principios, y que hay que estar como muy consciente de cuáles son los objetivos políticos que estamos buscando, de cuál es el modelo de sociedad que queremos establecer y en el que queremos vivir, y cuáles son las características más importantes del momento político en que nos estamos moviendo. ¿Vale? Pasamos a la siguiente lámina y mientras tanto igual pueden hacer cualquier comentario que consideren procedente. Profe, quizás por eso en algunas elecciones se tiende a aglutinar varios partidos en una sola plataforma para evitar que estos votos se pierdan. Cuando Por los ejemplo, sistemas esa es una estrategia política, sí, que se pueden agrupar para que esos votos no se pierdan. La dispersión del voto obviamente perjudica. Está súper lento hoy, ¿verdad? Está ya la pantalla, profe, número 8. Vale, Sí, yo no ese es la el veo. tamaño de la circunferencia.
Exacto. Sí, vamos a Sí, tener es el tamaño, A mí el tampoco tamaño de me la sale circunscripción. mucho en cambiar. sí. Eso es parte del internet. O del mío o el de ustedes. No, aquí, Yo aún no lo veo. No, yo tampoco. pueden pegar de compartir, volver otra vez para efectos de volverla a refrescar. Ahora ven, ¿La ven todos? ¿La ven? Yo no veo absolutamente nada, está la pantalla en negro. No, yo sí la veo, pero veo la lámina que acaba de Ahora explicar. sí, ahora sí, ahora sí. mientras vean su pantalla en negro, es el internet tratando de devolver la imagen. Sí, aquí se trata del tamaño de las circunstancias. Es diferente al anterior, pero es el mismo punto. O sea, es el mismo punto, pero otra lámina. Esa vez. Sí, es el mismo punto, pero entonces allí decimos que el análisis de las circunscripciones es imprescindible, o sea, es un trabajo que, digamos, los representantes políticos, los que están en la negociación política, en la organización de las elecciones, tienen que estar muy pendientes de analizar porque este es un aspecto que está demostrado que se puede manipular para favorecer una tendencia política y en definitiva distorsionar los resultados de lo que llamamos la voluntad de los electores, es decir, que los electores van a votar y esos resultados no se van a ver expresados en la cantidad de puestos o de cargos que va a tener la organización política por la que votaron, sino que otras organizaciones políticas con menor cantidad de votos pueden, digamos, adjudicarse una mayor cantidad de puestos. Eso es lo que llamamos desproporcionalidad. Eh, las circunscripciones electorales tienen que estar asociadas con los cambios demográficos, o sea, si cambió la población porque aumentó mucho, disminuyó mucho, y además se debe buscar que el tamaño de la circunscripción más o menos permita que los votos valgan igual, pues, o sea, que no me cueste más votos un diputado en el estado Zulia que en el estado Carabobo, sino que la cantidad de votos que se requieran para obtener un diputado sea más o menos la misma. No tiene que ser exactamente igual, pero sí más o menos la misma. Las circunscripciones son difíciles de manejar, se pueden cambiar todas las veces que se necesite para ajustarlas a los cambios demográficos de la población. Se pueden ajustar cuando ha habido cambios, por decir que un estado y otro cambiaron sus fronteras o cambiaron hicieron, como decir, mancomunidades u otro tipo de organizaciones administrativas. Bueno, las circunscripciones pueden reflejar todo eso. Lo que no pueden es estarse diseñando en función de entubar los votos para que, digamos, una parcialidad política, una organización política obtenga mayor cantidad de puestos por esa reorganización.
Bueno, este es un aspecto muy importante que en las últimas décadas se ha investigado bastante. No sé si han escuchado hablar del famoso gerrymandering en Estados Unidos. También ha ocurrido eso en Venezuela. Es decir, le dan una forma a las circunscripciones electorales que no concuerda con la estructura organizativa, vamos a decir, normal de la organización político-administrativa, y con esa forma se logran aglutinar votos que de otra manera no se podrían aglutinar. Profe, un ejemplo de eso podría ser cuando se realizó la elección de la Asamblea Constituyente, que habían personas que tenían acceso a votar por más personas que otras, porque habían que si solamente por los que iban a legislar sobre las leyes laborales tenían que estar en un sindicato y ellos eran los que tenían acceso a votar por ese diputado, y creo que también los estudiantes pasaba algo así. No, pero esto no es por la organización política, sino por la organización territorial. El tamaño de la circunscripción, acuérdense que no es el número de habitantes, sino el número de cargos. Entonces, si yo para la Asamblea Legislativa de Anzoátegui tengo 15 cargos, pero esos cargos no los quiero dar por representación proporcional, o quiero manipular de manera tal que los electores que son favorables a mi organización política los pueda agrupar. ¿Me entienden? Entonces, de repente, digo que van a votar por un solo cargo los electores que están, es que no me acuerdo en este momento de todas las poblaciones en Anzoátegui, pero yo qué sé, los de Lechería junto con los de Anaco, yo qué sé, están lejísimos, Ah, claro, no claro, claro, tienen nada que ver, ¿verdad? claro. No, Sin embargo, sin embargo, haciendo una manipulación de las circunscripciones electorales, se puede llegar a hacer que espacios geográficos que están distantes, sus electores voten por el mismo cargo. ¿Eh? creo que, Entonces, creo que eso ajá, pasó en Miranda, en la última eso elección de pasó Miranda. en Caracas también. Entonces, bueno, este es un elemento sobre el cual hay que, digamos, hay que estudiar, hay que comprender, hay que profundizar. No es fácil porque tiene todo ese detalle que les estoy mencionando, y claro, pues es difícil que en este momento y en estas condiciones podamos llegar a ese nivel de detalle. Pero se los dejo, se los menciono, y les recuerdo que es muy importante para los que participan en procesos electorales estar pendientes, pues, de que las circunscripciones electorales no sean manipuladas. En el sistema electoral que teníamos antes, el de la Constitución del 61, las circunscripciones electorales estaban fijas y muy bien definidas. Estaba la nacional, que era todo el país, estaban los estados y los territorios federales y el Distrito Federal. O sea, cada uno de los estados era una circunscripción, y los territorios federales eran también una circunscripción, y el Distrito Federal era una circunscripción. Entonces, estaban definidas por la división político-administrativa y todo el mundo las tenía claras. En esas circunscripciones se elegían tales y cuales cargos. ¿Okay? Ahora, cambios posteriores han permitido que las circunscripciones se estiren y se encojan. Y las circunscripciones, como le digo, es el tamaño, la cantidad de cargos, no es la cantidad de población ni es la cantidad del territorio, sino la cantidad de cargos. En nuestro sistema de la Constitución del 61, la cantidad de cargos venía definida por la cantidad de población, ¿vale?
Bueno, podemos ver la siguiente lámina, porque tenemos que seguir, aunque sea tocando todos los punticos, para tener una noción general de toda la profundidad del tema. Mientras llega la lámina, en resumen, tenemos tres componentes fundamentales del sistema electoral. El principio de representación, lo que llamamos el principio de representación, las reglas de decisión para asignar los cargos y el tamaño de las circunscripciones electorales. Ya tenemos la siguiente lámina. Avísenme cuando ustedes la vean, porque yo siempre la veo después. Sí, bueno, ahí está. Algunos tipos de sistemas electorales. Tipos de sistemas electorales, ¿sí? Sí. Vale. Pues entonces, la combinación de esos tres componentes puede dar resultado a diferentes modelos de sistemas electorales. Hay muchas variantes de sistemas electorales. Ninguno, como ya hemos comentado, ninguno es mejor que otro por sí mismo, sino que cada uno tiene unos efectos en el sistema político que esté en el momento. Lo importante es que el sistema electoral se adapte a las características y a las necesidades de la sociedad para facilitar la interacción entre los actores políticos. Si el sistema electoral genera exclusión, si limita la participación de los actores, si no permite que los electores puedan ver su voluntad expresada en los cargos, pues entonces se requiere hacer cambios en el sistema electoral y los actores políticos tienen que trabajar en eso. Vamos a la siguiente lámina. Yo les dejé allí, no sé si ya la ven, pero la van a ver en cualquier momento, unas recomendaciones del Instituto Internacional de Apoyo a la Democracia, el manual de la idea sobre los diseños de sistemas electorales, que, para resumir, establece unos criterios de orientación para los que están diseñando sistemas electorales o evaluando sistemas electorales para ver su eficacia y su funcionalidad. Los objetivos que tiene que lograr un sistema electoral son asegurar que se genera un parlamento ampliamente representativo. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok, entonces, estoy como... Pero yo todavía no veo la lámina, no sé si la ven ustedes. Yo tampoco veo la lámina. Okay. Ya está en pantalla la número 10, que son los tipos, es lo que la profesora está en este momento hablando sobre el Sí, parlamento. vamos a ver la 10. Exacto. ¿La ven? Yo todavía tengo la lámina 8. Vuelvo nuevamente a refrescar y vuelvo otra vez. Bueno, ya la van a ver, pero mientras tanto les voy comentando. El objetivo que tiene que lograr un sistema electoral en una democracia, no en cualquier otro sistema, pero en una democracia sí, es, en primer lugar, asegurarse que el parlamento que se genera es representativo, es decir, que no excluye actores políticos importantes. En segundo lugar, que las elecciones como proceso tienen que ser accesibles para todos los electores. En tercer lugar, que haya mecanismos de negociación para
evitar enfrentamientos y para disminuir factores de exclusión, debe contribuir a la gobernabilidad y aportar mecanismos para concretar la responsabilidad política de los representantes electos. Es decir, que los representantes electos asuman la responsabilidad de sus actos. También fomentar partidos diversos y asegurar posibilidades de participación de la oposición, que es lo mismo que garantizar que el Parlamento sea ampliamente representativo. Entonces, esto es como decir un desideratum. Lo ideal es lograr todo esto. Si no se puede lograr todo de una manera óptima, pero por lo menos tienen que estar tocados todos esos aspectos. De lo contrario, tenemos un sistema electoral muy deficiente y es necesario trabajar en él para mejorarlo. Podemos ir a la siguiente lámina. Entonces, luego de ver esto, así en términos bastante generales, dijimos que íbamos a darle una pequeña mirada al caso venezolano y en términos de identificar un poco cómo han sido los sistemas electorales en Venezuela. Entonces vamos a pasar de una vez a la lámina 12, porque la 11 es como de los títulos de transición, y como se tarda tanto, vamos a la 12 de una vez. En el caso venezolano, desde el siglo XIX prácticamente, desde la creación de Venezuela como república, y hasta bien entrado el siglo XX, prácticamente hasta después de la muerte de Gómez, el sistema electoral era con fundamento en el principio de mayoría. Los circuitos eran uninominales y se elegían, bueno, los miembros de los consejos municipales. Estos miembros de los consejos municipales elegían a los diputados que iban al Congreso, o sea que era un sistema de elección indirecto. Además, el sufragio no era universal porque las mujeres no podían votar. Era censitario, es decir, durante prácticamente todo ese, más de 100 años, era censitario, es decir, solo podían votar las personas que tuvieran un nivel de renta establecido. En fin, o sea, no había características de un contexto democrático, ¿ok? Por lo tanto, era un sistema electoral, pero no era un sistema electoral para una sociedad organizada democráticamente. ¿Sí, sí ven la lámina ya? ¿Me escuchan? No se me ve la lámina. Estoy en negro. No, a mí sí se me ve, que dice una mirada al caso venezolano. Sí. Exactamente, es la número 12. Bueno, como de todas maneras ustedes están escuchando, yo voy avanzando Hablando del para... Sí, hablando ustedes... del siglo XVIII y el siglo XX. Ajá, El siglo XIX. sí. Bueno, a mediados del siglo XX, o sea, después de Gómez, la sociedad venezolana entró en otra etapa, en una etapa de modernización con diversas características, pero las élites políticas ya lograron establecer la importancia del principio de representación proporcional para diseñar, para poner en práctica una sociedad democrática, aunque todavía no se había conseguido una sociedad democrática, pero sí se empezó a abrir camino por la vía de las modificaciones al sistema electoral. Entonces, por primera vez en el país, en la historia del país, se aplicó el principio de representación proporcional
en el Estatuto Electoral del año 46, de 1946, para elegir los miembros de la Asamblea Constituyente. Y cuando se hizo la Constitución de 1947, se incluyó ese principio dentro de la Constitución, se le dio rango constitucional, es decir, se consideró que era tan importante que tenía que estar dentro de la ley fundamental que es la Constitución. La Constitución del 61, después que vino todo el proceso de, bueno, la Revolución de Octubre, vino la dictadura de Pérez Jiménez y después de la caída de Pérez Jiménez, cuando definitivamente se enrumbó la construcción de la democracia moderna en Venezuela, en la Constitución de 1961 se recoge de nuevo con rango constitucional el principio de representación proporcional. Entonces, en el caso de la democracia venezolana, ella nace con este esquema, asumiendo la decisión de utilizar el principio de representación proporcional. ¿Por qué? Porque era la mejor forma de permitir la participación de todos los actores políticos que habían estado trabajando durante los últimos 30 años para la construcción de la democracia. Entonces, digamos que no solamente era la decisión de establecer un nuevo sistema electoral, sino de convertirlo en un principio constitucional. En este nuevo sistema político que vamos a hacer, pues consideramos que vamos a funcionar dándole mayor valor a la diversidad que a la estabilidad. ¿Se acuerdan? Que es como los dos principales polos para escoger entre mayoría o proporcionalidad. Coloco allí que no se trató de una decisión trivial, fue una decisión muy profunda, muy pensada, muy negociada y muy aceptada, porque todas las fuerzas políticas coincidieron en que era una necesidad organizar el sistema electoral y el nuevo sistema político bajo este principio. Por supuesto, se incluyeron todas las características del sufragio democrático, se dio participación a la mujer. Venezuela fue uno de los primeros países, está entre los primeros países del mundo que dieron participación a la mujer en el sufragio. Y además, para mejorar la proporcionalidad, el sistema electoral venezolano tenía un mecanismo de corrección que eran los cargos adicionales. Se otorgaban senadores y diputados adicionales a aquellas agrupaciones políticas que alcanzaban un nivel de votación, una cantidad de votos establecida a nivel nacional, pero que no habían logrado obtener representación a nivel de las circunscripciones estadales. Entonces se contaba la circunscripción nacional, que por supuesto es muy grande, y permitía entonces corregir la proporcionalidad. De esa manera obtuvieron cargos en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, muchos partidos por circunscripción nacional, no porque obtuvieran el cargo en su estado respectivo, sino que se le otorgaron esos cargos de manera adicional para corregir la proporcionalidad, es decir, para que esos votos no se perdieran y esos votos tuvieran un representante físico real en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Como ustedes saben, antes había unos representantes de la circunscripción a nivel territorial, es decir, del Estado, el Estado Anzoátegui, el Estado Monagas, el Estado Guárico, cada uno tenía 2 representantes independientemente de su tamaño, de su población, de su situación económica. Todos en la Cámara de Senadores eran iguales,
para tomar determinadas decisiones que se asignaban a esa Cámara. Igualmente en la Cámara de Diputados también había cargos adicionales para que fuerzas políticas que no lograron obtener cargos en la circunscripción estadal pudieran no perder sus votos, sino tener un representante tomando en cuenta la circunscripción nacional. Ese sistema de corrección le dio digamos, al funcionamiento del sistema electoral venezolano un alto nivel de proporcionalidad. Es decir, las fuerzas políticas obtenían los cargos que reflejaban sus votos y eran muy bajo el nivel de votos que se quedaba sin representación. Vamos a la siguiente lámina. Entonces ya avanzando el siglo XX y durante el periodo de ejercicio de la democracia empezaron a conseguirse diversos digamos, inconvenientes, fallas, imprecisiones, imperfecciones en el sistema electoral. El ejercicio democrático permitía que se, digamos, aspirara a mejorar el funcionamiento político en general y del sistema electoral también. Entonces, bueno, se empezó a observar que había algunos excesos por parte de los partidos políticos en cuanto a su capacidad de captar los cargos por la vía de las listas. Y los ciudadanos tenían poca participación en definir quiénes eran los candidatos. Los candidatos venían ya definidos por parte de los partidos. Los ciudadanos empezaron a pedir que se pudieran abrir las listas, que se pudieran escoger los candidatos previamente vía elecciones primarias o otras vías, en fin. Hubo muchas propuestas de diversas organizaciones de la sociedad civil y también de los mismos partidos, y se empezaron a hacer reformas importantes al sistema electoral. Una de las reformas más importantes y entre las principales es que se logró establecer la elección directa de las autoridades regionales, de los gobernadores y de los alcaldes. Eso marcó un hito porque, digamos, era un clamor que tuvieran los ciudadanos a nivel local una autoridad más cercana. Por lo tanto, esa reforma se hizo al sistema electoral y se consiguió que se realizaran elecciones directas. A partir del año 93 se introdujo la posibilidad de usar circuitos uninominales y entonces ya se empezó a mezclar el principio de mayoría con el principio de proporcionalidad en un sistema mixto. Eso también se hizo en las elecciones de 1988. No vamos a tener tiempo de ver el detalle de esas reformas, pero ya para 1999, las elecciones que se hicieron, digamos, para convocar la Asamblea Constituyente, que no estaba prevista esa convocatoria en la Constitución, por lo tanto era una convocatoria que no estaba dentro de las características del sistema político. Pero en fin, esas elecciones para la Asamblea Constituyente del año 99 se realizaron con todas las circunscripciones de carácter uninominal. Esa sería entonces mi conclusión para ustedes de la actividad de hoy, porque